Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Adrián y en el día de hoy estaremos hablando sobre neumonía. En esta ocasión estaremos hablando sobre el manejo actualizado de esta enfermedad. Además veremos las últimas recomendaciones publicadas por la ATS. De esta forma, vamos adelante con el video. Primeramente, deberíamos comenzar definiendo qué es la neumonía. El término neumonía se refiere a una infección aguda del parénquima pulmonar, generalmente de causa bacteriana, aunque puede estar causado además por virus, hongos e incluso algunos parásitos. La neumonía se caracteriza básicamente por una ocupación alveolar, ya sea por exudados o por pus, y esto se va a traducir desde el punto de vista clínico como un síndrome de condensación inflamatoria o síndrome consolidativo. La clasificación más importante en cuanto a la neumonía probablemente sea aquella que la clasifica según el ámbito de adquisición. En este caso tenemos dos tipos de neumonía: la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía adquirida en el hospital. La neumonía adquirida en la comunidad va a ser aquella neumonía que se presenta o bien en el paciente ambulatorio o que se presenta en un paciente que tiene menos de 48 horas del ingreso o más de 7 días desde el egreso hospitalario. Y la neumonía adquirida en el hospital, por tanto, va a ser aquella que se presenta o bien en un paciente internado o bien en un paciente que tiene más de 48 horas desde el ingreso o menos de 7 días desde el egreso hospitalario. Hay un término que se usó durante algún tiempo que es el término neumonía asociado a los cuidados sanitarios. Es un término que la ATS recomienda no usar, ya que no hay evidencia sólida que indique que estos pacientes deben ser tratados de forma distinta a aquellos con una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, la neumonía puede ser típica o atípica. La neumonía típica va a ser aquella neumonía que se presenta con el cuadro clínico típico y con la imagen radiológica típica de una neumonía. O sea, tenemos un paciente con un cuadro agudo que va a estar caracterizado por tos productiva, pectoración mucopurulenta, fiebre, calofríos y disnea, y desde el punto de vista radiológico vamos a encontrar una consolidación lobar que generalmente puede presentar broncograma aéreo. Ahora, la neumonía atípica va a ser aquella neumonía que se va a caracterizar por un cuadro más bien subagudo, con tos seca, con fiebre, generalmente sin escalofríos, y en este caso van a predominar las manifestaciones sistémicas, como artromialgias, por ejemplo, y manifestaciones extrapulmonares. Ahora, desde el punto de vista radiológico, esta va a mostrar o bien un patrón en vidrio deslustrado o consolidaciones multifocales difusas, o puede aparecer, por ejemplo, un infiltrado intersticial, sobre todo en las neumonías virales. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta clasificación de neumonía típica y atípica? Bueno, básicamente para diferenciar cuál es el germen que con mayor frecuencia puede estar produciendo este cuadro. Por ejemplo, la neumonía típica va a estar producida con mayor frecuencia por el Streptococcus pneumoniae o neumococo, el cual es de forma global la causa más frecuente de neumonía. Otras causas pueden ser el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, los estreptococos del grupo A, Moraxella catarrhalis, anaerobios, sobre todo en aquellos pacientes con neumonía aspirativa, bacilos gram negativos, sobre todo en aquellos pacientes con neumonía de adquisición intrahospitalaria, y la neumonía atípica va a estar provocada con mayor frecuencia o bien por Mycoplasma pneumoniae o por Chlamydia pneumoniae o por causas virales. Otras causas pueden ser, por ejemplo, Legionella pneumófila, la cual es el agente etiológico de la enfermedad de los legionarios, la Chlamydia psittacis, la cual produce citacosis, Coxiella burnetii, que produce fiebre Q, y tularemia. Otras causas pueden ser hongos, por ejemplo, como Histoplasma, Pneumocystis jirovecii, Aspergillus o Cryptococcus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, existen algunos factores de riesgo para gérmenes específicos. Por ejemplo, ¿qué pacientes tienen riesgo de Pseudomonas aeruginosa? Bueno, aquellos pacientes que tienen defectos estructurales en el pulmón, como bronquiectasia, pacientes malnutridos con tratamiento antimicrobiano reciente, generalmente 3 meses anteriores, o pacientes tratados con glucocorticoides, sobre todo a dosis alta. ¿Qué pacientes tienen riesgo de Staphylococcus aureus? Bueno, aquellos pacientes que han tenido una infección reciente por influenza, o pacientes que padecen diabetes mellitus, insuficiencia renal, sobre todo aquellos pacientes hemodializados, y los pacientes usuarios de drogas vía parenteral. Ahora, ¿qué pacientes tienen neumonía con mayor frecuencia producida por anaerobios? Bueno, aquellos pacientes que tienen alteraciones del nivel de conciencia, por tanto, riesgo de aspiración, pacientes alcohólicos con mala higiene dental. Ahora, existen algunas exposiciones especiales que nos pueden hacer sospechar
una etiología en concreto. Por ejemplo, paciente que ha estado expuesto a ganado, vamos a sospechar infección por Coxiella burnetii. El paciente que ha estado expuesto a aves, vamos a sospechar infección por Clamidia psittaci, o sea, citacosis. Aquel paciente que ha estado expuesto a aparatos de refrigeración, vamos a pensar en infección por Legionella pneumófila, ahogamiento en agua dulce, Aeromonas hydrophila, ahogamiento en agua salada, Francisella, estancia prolongada en UCI, vamos a pensar o bien en Pseudomonas aeruginosa o en Acinetobacter. Aquí yo le agregaría, si estuvo ventilado, Staphylococcus aureus. Y si se presenta como un brote epidémico en un hotel, en un hospital o en una residencia cerca del lugar de excavaciones, vamos a pensar igualmente en Legionella pneumófila. Ahora, existen algunos pacientes que tienen un riesgo incrementado de padecer o de estar infectados con MRSA, o sea, con Staphylococcus aureus resistente a meticilina o con Pseudomonas. Y estos pacientes generalmente los vamos a cubrir de forma empírica cuando vayamos a iniciar el tratamiento antimicrobiano. ¿Cuáles son estos pacientes? Bueno, los pacientes que han tenido o bien un aislamiento reciente de uno de estos gérmenes, definido un aislamiento reciente como un aislamiento menor a un año, o pacientes que han estado hospitalizados en los últimos 90 días, o pacientes que han usado antimicrobianos en los últimos 90 días. En cuanto a la presentación clínica, vamos a tener síntomas respiratorios, síntomas sistémicos y síntomas dependientes de las complicaciones. Los síntomas respiratorios van a ser tos con expectoración mucopurulenta, disnea o cianosis. Los síntomas sistémicos van a ser síntomas dependientes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y pueden ser fiebre, escalofríos, malestar general o taquicardia. Y en cuanto a los síntomas dependientes de las complicaciones, puede ser dolor torácico, asociado o no a derrame pleural, insuficiencia respiratoria, sepsis o shock séptico. La exploración física va a ser el resultado de la ocupación alveolar, como vimos anteriormente. Y esto va a provocar un síndrome de condensación inflamatoria o síndrome consolidativo. Ahora, en cuanto a la infección, ¿qué vamos a ver? Disminución de la expansibilidad torácica de la zona afectada. La palpación vamos a ver expansibilidad torácica disminuida de la zona afectada y vibraciones vocales aumentadas en estas zonas. La percusión vamos a encontrar matidez de la zona afectada. Y en cuanto a la ocultación, vamos a encontrar estertores crepitantes en la zona afectada. Y además podemos encontrar, por ejemplo, otros signos menos explorados generalmente en la práctica clínica, como puede ser soplo tubario, egofonía o pictoriloquia afno. Como tenemos muchos estudiantes que ven el canal, vamos a hablar de la presentación clínica específica que está descrita de forma clásica de algunos gérmenes, como puede ser, por ejemplo, del neumococo, el cual es la neumonía típica, ya que es el germen que con mayor frecuencia produce neumonía, y esto se va a caracterizar por un cuadro agudo con fiebre, escalofrío, tos seca al inicio, que luego se va a volver mucopurulento. Van a aparecer estertores crepitantes localizados en un lóbulo pulmonar y la radiografía de tórax va a mostrar una consolidación lobar. Es la neumonía típica. Ahora, por ejemplo, una neumonía por Streptococcus pyogenes, que va a provocar, bueno, va a ser más frecuente en mujeres jóvenes, se va a caracterizar por un cuadro agudo de rápida evolución, con fiebre, tos, dolor torácico, con o sin derrame pleural, y va a ser una neumonía de curso rápido con gran afectación respiratoria y sistémica. Ahora, la neumonía por Mycoplasma pneumoniae es una neumonía más bien atípica, ¿verdad? Por tanto, se va a caracterizar por un cuadro más bien subagudo, con fiebre moderada sin escalofríos, que va a estar precedido generalmente de sequedad de garganta, astenia y tos seca. Van a predominar las manifestaciones extrapulmonares, como pueden ser mialgias, artralgias o cefalea, y la exploración física generalmente muestra pocos signos. La radiografía de tórax puede mostrar o bien un infiltrado intersticial o signos de ocupación alveolar parcial de múltiples lóbulos. La neumonía de causa viral va a provocar un cuadro más o menos agudo con predominio de manifestaciones respiratorias altas y síntomas sistémicos. Es una neumonía que se va a caracterizar por fiebre, tos seca y disnea y que puede evolucionar a distrés respiratorio, sobre todo las neumonías por COVID o la neumonía por influenza. La radiografía va a mostrar un infiltrado intersticial que en ocasiones puede llegar a consolidar, sobre todo si hay sobreinfección bacteriana de esta neumonía viral, y puede aparecer además en los exámenes complementarios leucopenia y linfocitosis. La neumonía por Staphylococcus aureus se va a presentar generalmente en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que están en hemodiálisis, diabéticos mal controlados, pacientes hospitalizados, ventilados o después de una infección por influenza. Se trata de una neumonía grave con estado tóxico infeccioso importante
y se va a caracterizar por fiebre elevada, tos productiva con expectoración purulenta, y frecuentemente esta neumonía va a provocar complicaciones, como pueden ser, por ejemplo, necrosis del parénquima pulmonar, empiema y accesos metastásicos. Ahora, en cuanto al diagnóstico positivo de cualquier neumonía, se va a pasar en dos pasos. Primero, en un cuadro clínico sugestivo de una neumonía, o sea, un cuadro clínico que se va a caracterizar por fiebre, tos, expectoración mucopurulenta y el hallazgo de estertores crepitantes al examen físico. Y un estudio radiológico que puede ser bien una radiografía o una tomografía axial computarizada que va a mostrar un nuevo infiltrado de características inflamatorias. En la radiografía, que va a ser lo que con mayor frecuencia le vamos a pedir al paciente, que vamos a ver. Bueno, básicamente una mancha blanca, como pueden observar aquí. O sea, una opacidad heterogénea generalmente de bordes mal definidos, aspecto algodonoso, que puede tener broncograma aéreo en su interior, lo cual va a ser muy indicativo de un proceso inflamatorio con ocupación alveolar. Y de esta forma hacemos el diagnóstico de neumonía. Si la radiografía de tórax no es clara, si no estamos convencidos de lo que estamos observando en la radiografía de tórax, se le pide generalmente un TAC al paciente. En esta imagen podemos observar una opacidad localizada en un lóbulo de bordes mal definidos, aspecto algodonoso, sugestiva de neumonía, y a este mismo paciente le hacemos un TAC de tórax. Y podemos ver aquí en esta TAC esta imagen hiperdensa, sugestiva de un proceso neumónico. En ocasiones en la radiografía podemos observar opacidades bilaterales, como pueden observar en esta imagen, de aspecto algodonoso, igualmente bordes no bien definidos, como pueden ver, heterogénea, en ocasiones con presencia de broncograma aéreo en su interior, lo cual es sugestivo de neumonía bilateral. Ahora, ya realizamos el diagnóstico positivo de la neumonía, o sea, tenemos un paciente con un cuadro clínico sugestivo de neumonía, al cual le hicimos una radiografía de tórax y tiene un nuevo infiltrado de características inflamatorias en la radiografía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, podríamos determinar cuál es la etiología de esa neumonía, pero esto generalmente no se hace. Generalmente no se determina cuál es la etiología de la neumonía, ya que no es costo efectivo, ya que la mayoría de estos pacientes se van a manejar al menos el 50% de forma ambulatoria y van a evolucionar sin problemas con tratamiento viral, por lo que no es necesario determinar la etiología y se puede manejar con tratamiento antimicrobiano empírico. Ahora, ¿a qué pacientes sí le vamos a tratar de determinar cuál es la etiología de este cuadro neumónico? Bueno, primeramente a los pacientes hospitalizados que cumplen con las siguientes características. O sea, el paciente que le vamos a pedir un gran y cultivo de SPUT y un hemocultivo. ¿A qué paciente? Bueno, al paciente que tiene neumonía severa, a los pacientes que van a ser tratados empíricamente para Pseudomonas o MRSA, o sea, para Pseudomonas o Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ya que esto nos va a permitir desescalar el tratamiento antimicrobiano. Los pacientes que han tenido ya infección previa o bien por MRSA o Pseudomonas, o los pacientes que han estado hospitalizados y que han usado antimicrobianos parenterales en los últimos 90 días. Ahora, ¿a qué paciente le vamos a pedir antígeno urinario de Legionella o neumococo? En mi experiencia, muy pocos pacientes, a no ser, según la ATS-ISA, que haya o un brote epidémico por Legionella o un viaje reciente, y en el caso del neumococo, el paciente que tenga una neumonía severa. Bueno, ya confirmé que mi paciente lo que tiene es una neumonía y ya decidí si voy a realizar estudios para determinar la causa de esta neumonía, o sea, el agente etiológico. Lo tercero que vamos a hacer es determinar la gravedad para saber si el paciente o bien lo vamos a manejar de forma ambulatoria o bien lo vamos a ingresar. Y en el caso de que se vaya a ingresar, si va a ir a sala abierta o si va a ir a UCI. Primeramente, para determinar la gravedad, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, el juicio clínico, o sea, cómo está nuestro paciente. Y segundo, el cálculo de las escalas de gravedad. En cuanto al juicio clínico, ¿qué vamos a ver? Bueno, el compromiso clínico que tiene nuestro paciente. Si nosotros vemos que el paciente está muy maluco, ese paciente se va a quedar ingresado. El compromiso paraclínico que tiene nuestro paciente, si vemos que el paciente tiene una leucocitosis muy importante, o el paciente está leucopénico, o está neutropénico, o está trombocitopénico, este paciente probablemente se quede ingresado. Si el paciente tiene alguna complicación, y esto es muy frecuente, a veces vemos pacientes que tienen un derrame pleural muy pequeño y estos pacientes lo mandan a la casa con tratamiento bioral. Este derrame pleural tiene una alta probabilidad de ser un derrame pleural complicado y convertirse en un empiema. Por lo tanto, el derrame pleural, por muy pequeño que sea, se queda ingresado con tratamiento vía parenteral. Y bueno, las características sociales de nuestro paciente. Tenemos que ver que el paciente tenga un apoyo familiar, una red familiar que le permita alimentarse y cuidarse durante su enfermedad,
y además que tenga acceso y que pueda comprar los medicamentos. Si no, el paciente se debe quedar ingresado para cumplir tratamiento vía parenteral. Ahora, en cuanto a las escalas de gravedad, dos escalas son las que se recomiendan usar. La escala Curo-65, que es la escala que más se usa porque es una escala muy sencilla, y la escala PSI o índice de severidad de la neumonía, que es la escala que recomienda utilizar la ATSI. La escala Curo-65 tiene 5 aspectos. La C se refiere a confusión, la U al boom, que debe estar mayor a 19 miligramos por decilitro para que puntúe. La R de frecuencia respiratoria, que debe estar mayor a 30 respiraciones por minuto para que puntúe. La B de blood pressure, o sea, de presión arterial, que debe estar menor a 90 la presión arterial sistólica y en menor a 60 la presión arterial diastólica. Y el 65 es si el paciente tiene más de 65 años. Si cumple con cada uno de estos aspectos, le damos un punto por cada aspecto que cumple el paciente. Y lo dividimos, por tanto, en 3 grupos. Un grupo 1, que va a ser aquel paciente que tiene de 0 a 1 punto. En este paciente la mortalidad es de un 1.5% y este paciente se va a manejar de forma ambulatoria. El paciente grupo 2 va a ser aquel paciente que tiene precisamente 2 puntos. La mortalidad en este paciente va a ser de un 9.2% y este paciente se va a manejar ingresado en el hospital con tratamiento vía parenteral. Y los pacientes del grupo 3 van a ser aquellos pacientes que tienen entre 3 y 5 puntos. Estos pacientes la mortalidad muy alta, alcanza hasta un 22% y por tanto estos pacientes se van a ingresar en el hospital y además vamos a valorar la necesidad de ingreso en UCI. Ahora, en algunas ocasiones, si no tenemos el nitrógeno ureico en sangre, podemos calcular el CRB65, que es similar al CUR65 y se utiliza y está validado con los mismos puntos de corte que el CUR65. Ahora, el índice de severidad de la neumonía es el score que recomienda la TS-IGSA para utilizar en estos pacientes. Va a tener en cuenta la edad del paciente, las enfermedades coexistentes, las alteraciones al examen físico y los hallazgos en los exámenes paraclínicos. Con todos estos datos vamos a ir sumando los puntos que están en la tabla y la TS-IGSA lo divide en 5 puntos. Los pacientes del grupo 1 al 3 van a ser los pacientes del grupo 1 del CUR65 y estos pacientes se van a manejar de forma ambulatoria. El grupo 4 del PSI es el paciente grupo 2 del CUR65 y estos pacientes se van a manejar ingresados en el hospital. Y el paciente del grupo 5 del PSI va a ser el paciente del grupo 3 del CUR65 y estos pacientes los vamos a manejar ingresados en el hospital y además vamos a valorar la necesidad de ingreso en UCI. Bueno, ya decidimos que nuestro paciente se va a quedar internado. Ahora, ¿qué pacientes van a UCI y qué pacientes van a sala general? Bueno, según la ATS-IGSA, los pacientes que deben ir a UCI son aquellos que tienen una neumonía severa. ¿Qué pacientes son los que tienen una neumonía severa? Bueno, aquellos que tienen o bien un criterio mayor o que tienen 3 criterios menores. Ahora, ¿cuáles son los criterios mayores según la ATS-IGSA? Bueno, el paciente que tiene shock séptico tratado con vasopresores o el paciente que tiene insuficiencia respiratoria y se está ventilando. Si cumple una de estas 2 características, por supuesto el paciente va a UCI. Ahora, si el paciente cumple 3 criterios menores, también va a UCI. ¿Cuáles son los criterios menores? Una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, que el paciente esté confuso, desorientado o ambos, que el paciente tenga hipotermia, hipotensión, que necesite resucitación agresiva con fluido, que el paciente esté leucopénico, trombocitopénico, urémico, que tenga una PAF menor o igual a 250 o que el paciente tenga infiltrados multilobares. Ahora, en cuanto al manejo antimicrobiano de la neumonía, generalmente el manejo se realiza de forma empírica, ya que como vimos anteriormente, lo común es que no se trata de determinar cuál es la etiología de la neumonía, al menos que el paciente esté ingresado, y sobre todo aquellos pacientes con una neumonía severa. Ahora, para el tratamiento vamos a dividir a los pacientes en los pacientes grupo 1, que son aquellos pacientes que se van a manejar de forma ambulatoria, y los pacientes grupo 2 y grupo 3, que son aquellos pacientes que vamos a manejar internados en el hospital. Para el paciente grupo 1, o sea, el paciente que vamos a manejar de forma ambulatoria, si el paciente no tiene factores de riesgo, definidos factores de riesgo de forma ambulatoria como el paciente que tiene una edad mayor a 65 años y haya usado antimicrobiano en los últimos 90 días o que tenga comorbilidades importantes, sobre todo si están descompensados, estos pacientes los vamos a manejar en monoterapia o bien con amoxicilina
o con un macrólido, y aquí hay un pero, para manejar un paciente con macrólido en monoterapia, la tasa de resistencia neumocócica a los macrólidos debe ser inferior al 25%. Después de la COVID, donde todo el mundo tomó acitromicina en grandes cantidades, probablemente en ningún lado la tasa de resistencia neumocócida a los macrólidos sea menor al 25%. Probablemente sea superior al 30% en casi todos los lugares. Por tanto, no sería recomendable manejar un paciente de forma ambulatoria en monoterapia con un macrólido. También podemos usar doxiciclina. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, ¿qué vamos a usar? Amoxicilina clavulánico más macrólido. Ahora, el paciente del grupo 2 y del grupo 3, o sea, el paciente que se va a quedar internado en el hospital, ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a manejarlo con una combinación de un betalactámico más cobertura típica. El betalactámico que usamos generalmente es o ampicilina sulbactam o una cefalexorina de tercera generación, como puede ser, por ejemplo, ceftriaxona o cefotaxima, más un macrólido que puede ser acitromicina o claritromicina. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, como vimos anteriormente, ¿qué pacientes tienen riesgo para pseudomonas o MERS? Bueno, aquellos pacientes que han tenido un aislamiento previo, reciente, definido como un aislamiento en un periodo de un año, los pacientes que han usado antimicrobianos en los últimos 90 días y los pacientes que han estado ingresados en los últimos 90 días. Estos pacientes que cumplen estas características le vamos a cubrir pseudomonas. Ahora, ¿cómo vamos a cubrir pseudomonas? Bueno, vamos a sustituir el betalactámico que estábamos usando aquí arriba, lo vamos a sustituir por un betalactámico que cubra pseudomonas. O sea, bien vamos a utilizar pictazo, o sea, piperacilina azobactam, o cefepime, o ceftazidima, o un carbapenémico. Ahora, si el paciente tiene riesgo para MERS, o sea, paciente que cumple estas mismas características, pero para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, agregar o bien vancomicina o agregar linezolid. En esta tabla podemos observar un resumen de lo que vimos anteriormente con cada fármaco y la dosis que vamos a emplear en cada uno de estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes del grupo 1 que vamos a manejar de forma ambulatoria, si no tienen factores de riesgo, podemos utilizar amoxicilina en monoterapia, 1 gramo cada 8 horas, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o macrólido, como vimos, si la tasa de resistencia es menor al 25%, que puede ser acitromicina, 500 miligramos de ataque, luego 250 miligramos al día, o claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, ¿qué vamos a usar? Amoxicilina clavulánica, 750 miligramos 2 o 3 veces al día, más cobertura típica. O sea, o bien acitromicina, como vimos anteriormente, claritromicina o doxiciclina, para cubrir atípicos. Ahora, el tratamiento de segunda línea van a ser las quinolonas respiratorias, como levofloxacino 750 miligramos al día o moxifloxacino 400 miligramos al día. Y estas quinolonas respiratorias son segunda línea no porque sean menos efectivas, todo lo contrario, son muy efectivas para tratar la neumonía adquirida en la comunidad, solo que vamos a reservar estas quinolonas respiratorias solamente para los pacientes que no puedan ser tratados con los medicamentos anteriores, ya que en Latinoamérica la tuberculosis es endémica y como sabemos las quinolonas respiratorias son un tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. Por tanto, si usamos quinolonas respiratorias para tratar la neumonía, vamos a aumentar la tasa de resistencia de la micobacteria a estas quinolonas respiratorias. Y para evitar esto es que usamos las quinolonas respiratorias como segunda línea de tratamiento de la neumonía. Ahora, como vimos en el paciente grupo 2 y grupo 3, o sea, el paciente que está internado, vamos a usar un betalactámico más cobertura típica. O sea, ampicilina sulbactam de 1 a 2 gramos cada 6 u 8 horas, o ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, o cefotaxima de 1 a 2 gramos cada 8 horas, más cobertura típica. O sea, acitromicina o claritromicina. Como alternativa, podemos usar igualmente las quinolonas respiratorias. Ahora, si el paciente tiene riesgo o aislamiento previo de pseudomonas, ¿qué vamos a usar? Bueno, vamos a utilizar o bien piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas, o cefepime 1 gramo cada 8 a 12 horas, o ceftazidima 1 a 2 gramos cada 8 o 12 horas, meropenem 1 gramo cada 8 horas, o imipenem 500 miligramos cada 6 horas. Ahora, si el paciente tiene riesgo de MERS, ¿qué vamos a hacer? O añadir vancomicina 1 gramo cada 12 horas, o linezolid
600 miligramos cada 12 horas. Esta imagen que están viendo en pantalla es de un artículo de la New England publicado recientemente sobre la neumonía adquirida en la comunidad, y se los pongo para que vean una cosa. Ellos recomiendan en los pacientes hospitalizados que están en insuficiencia respiratoria, en ventilación mecánica o shock séptico tratados con vasopresores, si cumple estas características, tratar a los pacientes de forma empírica para los principales patógenos y añadir cobertura anti-pseudomonas y anti-MERS. Ahora, si en este paciente que estamos tratando hay sospecha de neumonía aspirativa, deberíamos realizar cobertura antianaerobia de rutina. Bueno, ¿qué dice la TSI? Dice que no se recomienda la cobertura anaerobia de rutina, solamente pacientes con evidencia de acceso pulmonar o empiema. Ahora, en los pacientes con neumonía severa o en los pacientes con neumonía por influenza, ¿deberíamos tratar a estos pacientes con esteroides? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, la TSI dice que no se recomienda el uso de esteroides de forma rutinaria en pacientes con neumonía severa. Asimismo, no se recomienda el uso de esteroides de forma rutinaria en la neumonía por influenza. Y los esteroides deberían usarse según las recomendaciones de los pacientes con sepsis. Ahora, en cuanto a la duración del tratamiento antimicrobiano, cada día hay más evidencia de que tratamientos antimicrobianos en ciclos cortos son tan seguros como tratamientos antimicrobianos de ciclos largos. Por tanto, la recomendación del ATS-IPSA es que la duración del tratamiento antimicrobiano debe ser entre 5 y 7 días de tratamiento. Es decir, no hay que extenderse de 10 a 14 días de tratamiento antimicrobiano a menos que surjan complicaciones en estos pacientes. En cuanto a la radiografía de control, ¿cuándo debemos realizarlo? Bueno, si los síntomas resuelven en un periodo entre 5 y 7 días, no se recomienda realizar radiografía de control. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sabemos que los pacientes pueden tardar incluso hasta 30 días en desaparecer completamente las alteraciones radiográficas después del cuadro neumónico haber resuelto. Por tanto, no se recomienda realizar radiografía de control en pacientes que evolucionen satisfactoriamente. Ahora, ¿cuándo sí deberíamos obtener imágenes de control? Bueno, en el caso de que el paciente no mejore, o en el caso de que se sospeche alguna complicación o que haya sospecha de malignidad. Y bueno, hasta aquí el video de neumonía. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Hasta el próximo video.